Bueno, pues eh, muy buenas tardes a todos. Eh, Gracias por asistir, gracias a nuestro ponente. Que bueno, voy a hacer una breve presentación de Fernando Hidalgo. Él es arquitecto por la Universidad de Sevilla desde 2004, es especialista en fachadas jardinadas, es máster en peritación y reparación de edificios y título experto en gestión y evaluación medioambiental de edificación. Es socio fundador de Terapia Urbana desde 2010. Es una empresa que surgió en la Universidad de Sevilla y que cuenta con unos sistemas propios desarrollados bajo patente para instalación de fachadas jardinadas. Hoy en día es responsable de desarrollo de negocio para el mercado nacional de terapia urbana y desarrolla labores de asesoramiento a prescriptores en fase de diseño e instalación de sistemas de fachadas jardinadas. Es también vocal de ASESCUBE, la Asociación Española de Cubiertas Verdes, y ponente habitual en jornadas técnicas de formación y diseño en soluciones basadas en la naturaleza. Está especializado en jardinería vertical. Terapia Urbana es una empresa que con mucho orgullo pues, es sevillana, pero está presente, bueno, es una empresa muy reconocida, una de las punteras en jardinería vertical, está presente en 25 mercados internacionales y cuenta con más de 45.000 metros cuadrados de jardines verticales que han realizado en colaboración con diferentes partners de todo el mundo. Entonces, pues, bueno, eh, tenemos aquí una persona que es experta en jardinería vertical y, bueno, pues vamos a aprovechar sus conocimientos en todos los sentidos, ¿no? Así que, Fernando, no te robo más tiempo y tienes la palabra. Vale, perfecto. Muchas gracias, Aurora. Pues nada, gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes a esta sesión. Arranco porque, bueno, entiendo que el tiempo es oro y todo esto tendréis que hacer. Me gustaría poder contaros muchas cosas a lo largo de la presentación. Como habéis visto en la información que se remitió, vamos a centrarla en el papel del diseño y instalación de fachadas jardinadas y su representación, bueno, su importancia dentro del nuevo diseño urbano con un enfoque sostenible, ¿no? Vamos a abordar la descripción de la infraestructura verde urbana y el marco normativo actual para tener una visión general, para ir aterrizando poco a poco desde un marco más amplio a la escala del diseño y la instalación, repasando los beneficios y los aportes que este tipo de soluciones basadas en la naturaleza aportan a los edificios, a las personas y a las ciudades. Me pararé un poco para poder detallar las prestaciones técnicas y cómo el sistema que nosotros desarrollamos pues cumple muchos de esos requerimientos técnicos que son necesarios a la hora de valorar y describir o prescribir este tipo de soluciones en proyectos. Y ya entraremos de lleno en el proceso de diseño técnico y de instalación de las soluciones de fachadas jardinadas con algunos ejemplos que compartiré con ustedes. Antes que nada, ya Aurora lo ha adelantado, nosotros somos Terapia Urbana. Mi nombre es Fernando Hidalgo, soy arquitecto y responsable de desarrollo de negocio en Terapia Urbana. Somos una empresa surgida de la Universidad de Sevilla en 2010 y actualmente, como decía Aurora, pues estamos presentes en numerosos países a través de empresas instaladoras que llevan a cabo el montaje de nuestro sistema y desarrollamos labores de consultoría, de desarrollo y comercialización de sistemas propios y de labor de gestión integral de proyectos, ¿no? A la red de empresas colaboradoras, bueno, pues tenemos una estrecha colaboración, asesorando desde la fase de estudio previo, los estudios económicos y la justificación y estudio del impacto de este tipo de soluciones, valorar de qué manera, sobre todo los proyectos de fachadas coordinadas, pues pueden tener un impacto pues, para alcanzar los objetivos que actualmente pues, mueven el impulso de estas soluciones en el mercado. Una vez que se obtiene, se consiguen este tipo de actuaciones o se ganan los proyectos para poder abordar la ejecución, pues desarrollamos las soluciones técnicas y todos los planos de montaje y en colaboración con la empresa instaladora, pues hacemos suministros de sistemas, únicamente la parte de fachadas jardinadas,
y colaboramos con las empresas de jardinería realizando labores de asistencia técnica en obra o de formación, de acompañamiento, no solo durante la instalación, sino también durante el mantenimiento de los jardines verticales a lo largo de toda su vida útil, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que iremos comentando en la presentación. Aparte de este sistema fitotextil, bueno, contamos con otra serie de sistemas que nos permiten incorporar la naturaleza en los espacios interiores, como el sistema de electronaturado de Slim Greenwood, cuando no hay posibilidad de una cometida, un punto de agua o punto de desagüe, pues una forma sencilla de incorporar un pequeño jardín vertical en espacios interiores, o las mamparas phytoscreen, que son mamparas divisorias para jardinamiento vertical también de manera sin necesidad de obra y con un elemento autoportable. Resolvemos todos los requisitos necesarios para poder instalar un jardín vertical plenamente funcional y con garantías de desarrollo a largo plazo, y por eso trabajamos en la especificación de los sistemas de iluminación para cultivo interior. También podemos suministrar ese tipo de proyectos, así como armarios de riego y control ya totalmente instalados, que sobre todo en mercados de Centro Europa son demandados porque tienen un proceso de montaje y de instalación mucho más industrializado, que demanda ya de soluciones mucho más listas para conectar en obra. Simplemente para daros una idea general de cuál es el tipo de actividad que desarrollamos. Entramos ya en la descripción de infraestructura verde urbana y del marco normativo que actualmente nos afecta. Y me ha parecido interesante un poco abordar esa descripción, pues tomando la descripción que emite la Unión Europea, ¿no? Y que nos va a ayudar a entender qué es lo que se necesita definir, cuáles son los objetivos principales cuando abordamos el diseño de este tipo de soluciones. Como infraestructura verde urbana, la Unión Europea entiende una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad. Esta resalto en negrita, estratégicamente planificada, porque el diseño de infraestructura verde urbana debe obedecer a una política planteada con un medio-largo plazo en el que se puedan ir disponiendo los proyectos y actuaciones, tanto de diseño como de mantenimiento y como de relación entre las actuaciones diferentes, para que esas actuaciones a largo plazo tengan sentido y puedan alcanzar los objetivos que desde la Unión Europea se establecen, ¿no? Esa red estratégicamente planificada y de zonas naturales se diseña y se gestiona para proporcionar la mayor cantidad de servicios ecosistémicos. También vuelvo a resaltar ahí, gestionar. Es muy importante todas las labores de gobernanza, sobre todo de establecer la transición desde la instalación a la gestión del mantenimiento, y sobre todo enfocarnos en cuáles son los servicios ecosistémicos que vamos a potenciar. Como servicios ecosistémicos se entienden pues aquellos servicios que la implantación de este tipo de soluciones basadas en la naturaleza pueden otorgar al urbanismo, a la ciudad y a las personas. Hay 4 categorías de aprovisionamiento, de regulación, servicios culturales y servicios de soporte. Habitualmente en las zonas verdes, en las ciudades, más que como un servicio de aprovisionamiento, porque no vamos a estar explotándolas agrícolamente o agrariamente, van a estar más enfocadas a buscar un impacto de regulación en cuanto a la modificación del clima y de las condiciones de medio ambiente de la zona urbana, la mejora de la calidad del aire y sobre todo la mejora de la cualificación de esos espacios verdes que se van a constituir como espacios de encuentro sociocultural y que van a potenciar pues, el nivel de calidad de vida de las ciudades, ¿no? Y finaliza la descripción de infraestructura verde urbana con este párrafo, ¿no? Diseñada y gestionada para proporcionar la mayor cantidad de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad, tanto en asentamientos rurales como urbanos. En esta charla nos vamos a centrar en el enfoque de la integración de esa infraestructura verde urbana, que pues propiamente dicho, en la zona urbana, como bien dice su nombre, y destaco la palabra biodiversidad porque esa componente va a ser también un aspecto necesario a impulsar, a monitorear y a medir, porque como veréis a continuación, el marco normativo actual establece, a través de la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza hace un par de años, en agosto del 24, que ya está en vigor, unos objetivos y obligaciones muy concretas para los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Es un elemento jurídicamente vinculante que va a tener una transposición, de hecho ya la está teniendo. Los estados están desarrollando sus planes nacionales de restauración en los que se van a implementar los objetivos que ahora os voy a ir enumerando, y está orientado a restaurar la naturaleza en los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, de agua dulce, forestales, agrícolas y urbanos. Por el tipo de actuaciones y proyectos que nosotros desarrollamos, estamos mucho más enfocados en infraestructura verde cuando afecta a la zona urbana. Pero que tengáis presente que como infraestructura verde se entiende pues, todos los sistemas naturales que pueden estar planteados pues, en esos entornos, ¿no? Tanto terrestres como marinos, las riberas de ríos, parques forestales y entornos agrícolas. Esa ley de restauración de la naturaleza
nos va a estar planteando un objetivo muy orientado a la protección de polinizadores y mariposas, con lo cual la labor de difusión, protección, monitorización, es importante que se haga teniendo presente cuál es uno de los objetivos que más va a valorar esta ley y este marco normativo que ya está en aplicación. Como os decía, en este año 2026 ya España deberá contar con un documento aprobado en el que se definen los objetivos de restauración a nivel nacional, que luego tendrá una traslación a nivel autonómico y que finalmente los municipios tendrán que ir implantando. También va muy orientado a la protección y restauración de los espacios verdes urbanos, que constituyen el 22% de las zonas urbanas en Europa, ¿no? Y como objetivo más importante, de hecho ya lo estaréis viendo en las noticias, en las publicaciones, tiene como el de plantar 3.000 millones de árboles antes de 2030. Con lo cual ya estaréis viendo que desde diferentes municipios y entidades locales pues se van promoviendo y promocionando actuaciones que van orientadas a la promoción y la difusión de este tipo de propuestas que se apoyan y se fundamentan pues, en la promoción de un arbolado mejor diseñado, mejor conectado y planteado, tanto para su desarrollo a largo plazo y su mantenimiento. Aspectos que los que están centrados esta regulación, ¿no? que se va a ir implementando poco a poco. Pues persigue la recuperación creciente de la cobertura vegetal urbana, que se va a ir evaluando periódicamente, con lo cual ahora mismo estamos en un proceso de monitorización y medición de la situación de partida que nos va a servir como marco de referencia para ir estableciendo cuáles son las ganancias de esa cobertura verde en los entornos urbanos. Como cobertura verde entendida, no solo la que afecta a los edificios en fachadas encubiertas, sino todas las soluciones basadas en la naturaleza que se puedan plantear en los entornos urbanos, ¿no? La restauración incluye pues, tanto arbolado como la envolvente de las jardinadas de los edificios a través de cubiertas verdes, techos verdes y jardines verticales, así como parques y zonas verdes. En estas charlas nos centraremos más en las opciones que permiten poner en valor pues, esa envolvente edificatoria presente en todos los entornos urbanos y bueno, que siempre es una opción a poder valorar cuando no tengamos posibilidad de poder explotar un suelo libre horizontal que esté disponible. Como os decía, cada estado irá informando periódicamente de ese progreso y de los impactos que se van obteniendo en la mejora de la calidad del aire, en el clima y en el bienestar de las personas. Por eso es importante mantener el enfoque en esa gobernanza y en esa transmisión de los aspectos importantes a nivel de comunidades y a nivel social, ¿no? Porque los municipios tendrán una labor también divulgativa y de información para poder explicar qué se está haciendo, con qué objetivo y poder medir adecuadamente ese avance. Al final, tenemos que tener presente que las conclusiones principales de este tipo de solución, un segundito, fijar la parte inferior, vale, voy a cambiar porque me está tapando una zona. Las ideas clave de toda esta actuación están orientadas a un proyecto a largo plazo, que es importante que tengamos presente esa visión, sobre todo desde los municipios y las entidades locales. Es un plan integral que tiene que plantearse con un enfoque basado en el análisis del ciclo de vida, tanto de las actuaciones que se hagan como de las políticas que se vayan a implantar, porque va a tener una monitorización periódica cada 10 años, ¿no? 2030, 2040, 2050. Entonces, es importante que pase a formar parte de las políticas urbanísticas y medioambientales que se planeen con una vocación de mantenerse en el tiempo, no dependiendo del signo político de la zona o de los municipios, ¿no? El objetivo principal es que no se pierda la zona verde existente y que se restaure el espacio verde hasta 2030, que esa implementación se haga a través de esos planes nacionales de restauración que os comentaba, que a partir de este año pues ya estarán vigentes y podremos contar con objetivos mucho más medibles y concretos. Y además tiene un enfoque muy claro en los ecosistemas urbanos, impulsando la creación de hábitats y el mantenimiento de esa biodiversidad a través del fomento de las plantas, las aves y los polinizadores. Entonces, estamos ante un nuevo enfoque en el que la zona verde, integrada también en la edificación, está planteada para servir de sustento y apoyo a toda esta biodiversidad que en los entornos urbanos está mucho más comprometida. Y además, con ese enfoque basado en la necesidad de medir y evaluar si las actuaciones que se están llevando a cabo son adecuadas y se están obteniendo los objetivos previstos, ¿no? Estos indicadores están pendientes de concretarse, pero bueno, asistiremos seguramente a un desarrollo tanto tecnológico y de opciones para poder monitorear y medir esos impactos que actualmente pues, son bastante difíciles de establecer, ¿no? A la hora de evaluar
poblaciones de polinizadores o medir el impacto de la fijación de CO2 de las zonas verdes que se estén promoviendo y demás. Sobre todo, a la hora de valorar todas estas actuaciones, ¿cómo se considera la financiación prevista, ¿no? Es importante que haya en esa planificación una visión de futuro y un compromiso político muy claramente y perfectamente establecido, que esos planes de actuación se desarrollen a largo plazo y, sobre todo, que haya una mejora de conexión entre las áreas locales de los municipios, ¿no? Que permita trabajar de manera coordinada y no solapar funciones ni el trabajo de los funcionarios públicos, ¿no? Que al final van a ser esa primera puerta de entrada de la transposición de este tipo de propuestas. Es importante también definir la forma de poner en valor y convertir todo este tipo de propuestas en activos que sirvan para medir y comunicar lo que se está haciendo para la mejora de la calidad de vida de las personas, para la mejora de la resiliencia de los entornos urbanos, gracias a esos servicios ecosistémicos de regulación que se obtendrán, ¿no? Al incluir el ajardinamiento tanto de fachadas como de cubiertas, como de zonas verdes disponibles en los entornos urbanos. Y al final esto se traducirá a un plan de gobernanza y de comunicación, formación, que los municipios tendrán que ir desarrollando y gestionando pues, entre los principales agentes responsables de llevar a cabo estos trabajos. Criterios para el diseño técnico. Pues hay que tener presente que cuando hablamos de toda esta aterrizaje de infraestructura verde urbana, esa infraestructura que está compuesta por esa red de zonas verdes va a estar compuesta por soluciones basadas en la naturaleza, que son soluciones e instalaciones que aprovechan los ecosistemas y los elementos vivos, la vegetación principalmente, para poder hacer frente a los desafíos socioambientales, que luego comentaré en el apartado de beneficios. Ese conjunto de soluciones basadas en la naturaleza de manera organizada y bien gestionada son los que componen la red de infraestructura verde urbana, que al final se plantea como una solución a retos climáticos a través de la creación de un modelo de ciudad y de un urbanismo más resiliente. Por eso es muy importante que tengamos claro la importancia de hacer una correcta definición técnica, ¿no? Que es un poco el objeto que nos une aquí hoy en esta charla de esta tarde, establecer pues, los aspectos desde el punto de vista técnico que debemos de especificar con mayor claridad y mayor concreción para garantizar un correcto desarrollo a largo plazo de esas actuaciones que se lleven a cabo, ¿no? Por eso indicamos siempre que tenemos que estar trabajando con un enfoque basado en el análisis de ciclo de vida. No vale con pensar a corto plazo, tenemos que pensar con actuaciones que están llamadas a formar parte del diseño urbano durante décadas. Un poco visto ese panorama general de partida, podemos repasar esos beneficios y esos aportes que el diseño de soluciones basadas en la naturaleza y de la infraestructura verde urbana bien diseñada y bien gestionada en las ciudades puede aportar para mejorar la resiliencia de los entornos urbanos. Frente a un modelo de ciudad inhabitable o desconectada de la vegetación, en el que vamos a afrontar problemas de fenómenos de isla de calor, que es un modelo urbanístico que no está adaptado al cambio climático, donde la presencia de contaminación atmosférica es importante, donde se detectan problemas de gestión hidrológica, sobre todo cuando tenemos esas venidas tan rápidas con lluvias torrenciales que colapsan las redes de drenaje y de alcantarillado, con presencia de contaminación acústica, pérdida de hábitats naturales y un elevado consumo de energía, pues el modelo de una ciudad basada en infraestructura verde urbana, apoyada en soluciones basadas en la naturaleza, permite plantear una propuesta urbana orientada a la mitigación del efecto isla de calor, que va a crear un entorno mucho más amable para las personas, con un impacto positivo en la reducción de la contaminación acústica, que va a tener un impacto positivo en la mejora de la calidad del aire y aumento de la biodiversidad. Sobre todo va a mejorar la gestión de ese impacto de lluvias torrenciales o con una mejor gestión de la red de drenaje. Y al final vamos a tener un planteamiento de consumo energético mucho más sostenible, que, bueno, todo sumado, pues al final nos va a permitir desarrollar un modelo urbano mucho más resiliente ante el cambio climático. Entrando un poco apartado por apartado, es interesante que desde el punto de vista del medio ambiente, cuando se planteen ese tipo de actuaciones desde los municipios, haya un enfoque claro en orientar los impactos que se persiguen, teniendo presente pues, el potencial de fijación de CO2 que pueden aportar este tipo de soluciones, el aporte de oxígeno e incremento de zonas verdes, que como sabéis, esa ratio de zona verde por habitante es una ratio que la OMS ya establece como un parámetro
que identifica el nivel de calidad de vida en las ciudades. Como referencia, bueno, son unos 15 metros cuadrados de zona verde por habitante, los que la OMS establece como un valor mínimo para establecer ese estándar de calidad mínimo. Mejorar la reducción del efecto isla de calor, gracias a esa mejora y esa cobertura vegetal de la fachada de edificios, reducir la huella de carbono, producir biomasa, sobre todo retener agua y desarrollar un modelo urbano más asociado con el modelo de ciudad de esponja, una ciudad en la que sus planos horizontales y verticales pues, pueden funcionar como superficies de almacenamiento y de frenado del tránsito del agua hacia las redes de drenaje para una mejor gestión de esa red de alcantarillado. También una serie de beneficios orientados a la mejora del aislamiento térmico de tanto cuando actuamos en cubierta o en fachada, mejorando la eficiencia energética de la envolvente gracias a la mejora del aislamiento que provocan este tipo de soluciones de fachada acardinada, reduciendo la temperatura de la superficie y a su vez traduciendo esto en una menor necesidad de consumo energético derivado de las instalaciones de climatización, ¿no? Todo esto al final se traduce en una reducción de emisiones de CO2 asociadas a esas instalaciones de climatización y además cuando incorporamos esa naturaleza en los espacios interiores también podemos combatir el síndrome de edificio enfermo, que son una serie de dolencias asociadas al mal diseño y la habitabilidad de los interiores, mejorando también la fijación de contaminantes orgánicos volátiles. Todo esto hasta aquí, cuando tener presente que el impacto de esas soluciones basadas en la naturaleza, integradas en la edificación, puede tener una serie de beneficios importantes. En conjunto con los ambientales y los beneficios para los edificios, van a poner en valor esa necesidad del ser humano de estar en contacto con los elementos vivos, ¿no? Esa necesidad biofílica de las personas de poder estar conectado con elementos naturales, con elementos vivos que van a aportar una relajación, mejora de concentración, mejora de la calidad del aire. Hay muchos estudios científicos ya que avalan la mejora del rendimiento incluso en entornos laborales en presencia de vegetación. Y no hay que desperdiciar el valor de este tipo de actuaciones respecto al retorno de la inversión a través del marketing y la creación de entornos mucho más atractivos que pueden impactar claramente en la mejora de la imagen de marca a través de esa obligación o esa necesidad de responsabilidad social corporativa que tienen grandes instituciones y corporaciones. Avanzamos un poco teniendo en cuenta que al final esa integración del verde en la edificación pues, nos va a permitir mejorar el aislamiento térmico de la envolvente y hacer un funcionamiento mucho más eficiente desde el punto de vista energético. De hecho, hay nuevas directivas acerca de la mejora de la eficiencia energética en edificación que van a poner en valor el uso de este tipo de soluciones para la mejora de la eficiencia energética, sobre todo en edificios públicos. Serán los primeros responsables de ir abanderando este movimiento. Y esto realmente se produce porque gracias a la evapotranspiración, que es un funcionamiento metabólico natural de la planta, mediante el cual aporta vapor de agua al ambiente para regular su temperatura, va a lograr que el entorno inmediato, las zonas vegetadas o ajardinadas, mantenga una temperatura no similar a la del aire que le rodea, ¿no? Nunca una planta va a estar más caliente que el aire que la circunda, como sí puede pasar en otros elementos que se utilizan habitualmente en el diseño de edificios y en las ciudades, ¿no? Como el acero, el vidrio, el hormigón, que pueden estar mucho más calientes que los entornos circundantes. Al final también vamos a generar superficies captadoras de gases de efecto invernadero que pueden tener un impacto directo en la mejora de la contaminación ambiental de la ciudad. Con todo esto, al final, en esta charla, visto un poco el marco normativo actual, un poco las necesidades que a corto y medio plazo se van a ir poniendo sobre la mesa acerca del tipo de propuestas que tanto los profesionales como las instituciones públicas pueden ir abordando para desarrollar un mejor modelo de ciudadano, mucho más resiliente. En esta charla os quería hablar acerca de las prestaciones del sistema fitotextil, que es el sistema desarrollado por Terapia Urbana, gracias al cual podemos llevar a cabo esa instalación de fachadas jardinadas, ¿no? Es un sistema modular multicapa, conformado por una matriz de bolsillos donde se coloca la planta. Es fruto de una patente desarrollada en la Universidad de Sevilla a través del grupo de investigación Naturit y que actualmente, bueno, pues cuenta con una serie de certificaciones y de estudios que permiten caracterizar su comportamiento como un sistema constructivo de altas prestaciones en el que a la hora de incorporarlo en proyecto, pues vamos a contar con una información técnica muy importante
de cara a poder justificar las necesidades que como prescriptores en la redacción de proyectos vamos a tener, ¿no? Desde el punto de vista de comportamiento de reacción al fuego, resistencia mecánica, capacidad de retención de agua y capacidad de aireación de la parte enterrada de la planta, ¿no? De la raíz. Al final, de hecho, este es uno de los aspectos claves del sistema, ¿no? El sistema se dispone sobre una perfilería auxiliar sobre los paramentos de fachada y gracias a su composición multicapa, en la que cada capa está diseñada de manera óptima para funcionar, facilitando la vida y el desarrollo de la planta, vamos a contar con una capa exterior que potencia mucho la aireación de la raíz y mejora el intercambio gaseoso de esa parte enterrada, una capa intermedia que establece una distribución homogénea de los niveles de humedad para garantizar que no tengamos zonas desprovistas de aporte de agua, y una capa trasera que impermeabiliza todo el sistema y evita el contacto del agua con el paramento, ¿no? Al final es un sistema que se comercializa en diferentes formatos de módulos con diferentes tamaños, que se pueden fabricar también a medida y con diferentes densidades de plantación, ¿no? Para 36 bolsillos, que serían 36 plantas por metro cuadrado, o 49, como se puede hacer a medida. El proceso de instalación seguiría un poco este proceso de 4 pasos que os presento aquí, ¿no? Primeramente se instalaría la estructura auxiliar. Pues sobre esta estructura se fijarían los módulos del sistema fitotextil que irían atornillados. Luego lo veremos en la parte de diseño y de instalación de manera más detallada, pero bueno, aquí para que tengáis una visión más general del paso a paso. Una vez instalado el soporte o medio de cultivo sobre el que se colocará la planta, se instala el sistema de riego, que como veremos luego es un apartado, es un elemento muy importante y crítico en el diseño de toda solución de fachada jardinada, porque la planta no puede obtener ese agua de otra manera, si no es a través del sistema de riego, que tiene que estar bien diseñado, monitorizado y automatizado para poder gestionar la superficie vegetal correspondiente. Y finalmente, cuando ya hemos creado ese medio de cultivo artificial, estamos en condiciones de poder llevar a cabo la plantación según el diseño paisajístico que se haya desarrollado. Al final, bueno, de manera resumida, estamos desarrollando un sistema constructivo de altas prestaciones para la instalación de fachadas jardinadas, que permite una instalación y un mantenimiento bastante sencillo, con una cubrición de partida bastante rápida, porque contamos con un tamaño de planta de 11-13 centímetros de tamaño de maceta, con una densidad de 36 plantas por metro cuadrado, y que gracias a ese patrón pixelado pues nos permite tener un control de la fase de diseño a la fase de instalación y posterior mantenimiento bastante exhaustivo. De manera general, como decía, este tipo de sistema constructivo se adosa a las fachadas de los edificios de una forma similar a como lo hacen los sistemas de fachada ventilada a través de una perfilería auxiliar. Y en este esquema os resumo un poco los aspectos técnicos más relevantes, que aparte de estar especificados para la solución concreta del fitotextil, donde vemos un peso bastante ligero, de 28 a 35 kilos, de un comportamiento frente al fuego BS2 de cero, con ese aspecto de mejora de la aireación radicular como aspecto clave en su funcionamiento, detallamos el resto de características y prestaciones técnicas que es necesario definir a la hora de diseñar este tipo de soluciones, y que os pueden servir también para comparar entre diferentes propuestas que tengáis a la hora de poder llevar a cabo un proyecto, ¿no? Hemos visto el marco normativo actual, el concepto de infraestructura verde urbana, los beneficios que aportan este tipo de soluciones, el sistema que desde Terapia Urbana ponemos a disposición de empresas, de profesionales e instituciones para poder llevar a cabo la ejecución de este tipo de proyectos. Vamos a entrar ya en la parte de diseño técnico, ¿no? Es importante tener presente que estos sistemas tienen un peso importante dentro de los certificados de evaluación de la sostenibilidad de los edificios y de los entornos urbanos. Y posiblemente en los proyectos de edificación que estamos desarrollando, pues se esté utilizando alguna metodología LEED o BREEAM o Verde, que son certificados que permiten evaluar el impacto de la sostenibilidad y que van a dar una valoración concreta según el tipo de soluciones empleadas y el diseño de la propuesta que se haya llevado a cabo. Entonces es importante que tengáis presente que existen este tipo de certificaciones. Cada una de ellas se tramita a través de técnicos especializados que hacen auditorías concretas y evalúan los puntos que a través de este tipo de certificados pues son más valiosos, sobre todo aquellos relacionados a la promoción e implantación de zona verde dentro del edificio o en la envolvente, y la gestión sostenible del agua y
a través de depósitos de almacenamiento o de esquemas de riego en circuitos cerrados que permitan hacer un reaprovechamiento tanto de aguas grises como de aguas pluviales o de las aguas empleadas en los riegos para poder tratarlas y poder reutilizarlas en sucesivos ciclos de riego. Y bueno, os detallo de manera punto a punto cuáles serían esos aspectos y esos elementos principales a tener presentes a la hora de diseñar una solución de fachada jardinada, ¿no? La composición, como os decía, es similar al de un sistema de fachada ventilada, como el que veis aquí, ¿no? Una perfilería vertical eh, que se fija al parlamento a través de una estructura auxiliar. Un canalón de recogida que suele estar planteado siempre en la base del sistema para recoger toda el agua de correntía que se utiliza para el riego de este tipo de soluciones. Y unos elementos de fijación que veis aquí, ¿no? Con el número 3, que en este caso nuestro sistema es un perfil carril de aluminio que nos permite hacer la conexión del sistema de jardín vertical a esa perfilería auxiliar. Con esto tendríamos la infraestructura de conexión del sistema constructivo elegido al paramento disponible. Sobre esa estructura auxiliar se va a disponer un medio de cultivo, que habitualmente es un sistema modular. La industrialización del sector de la construcción ya hace que vayamos hacia propuestas cada vez más modulares que permiten una mejor y fácil puesta en obra y fácil acceso para la gestión posterior del mantenimiento, ¿no? Sobre ese medio de cultivo se dispondrá un sistema de riego, habitualmente por líneas de riego y tuberías de polietileno con goteros pinchados, aunque dependiendo del sistema, cada fabricante utiliza diferentes configuraciones, también dependiendo del tipo de cultivo. En este caso estamos hablando de un cultivo sobre sustrato que desde nuestra experiencia y punto de vista es el que mejor prestaciones ofrece a la hora de abordar un comportamiento más resiliente frente a un cultivo hidropónico, es decir, un cultivo basado en una planta sin sustrato o un sustrato inorgánico, que suele ser mucho más frágil frente a posibles cortes de suministro de agua o cortes accidentales que se puedan dar en la gestión habitual de una jardinería urbana. Junto al medio de cultivo y el sistema de riego, la ingeniería auxiliar necesaria para poder poner en marcha y gestionar el riego y analizar el estado de este tipo de soluciones es importante, ¿no? De hecho, luego veremos un poco cuáles son los aspectos necesarios para incorporar, pero bueno, cuando hablamos de ingeniería auxiliar hablamos de programadores, de sistemas de fertirriego, de toda la valvulería y los dispositivos tecnológicos necesarios para tener un conocimiento lo más preciso y detallado de qué está pasando en la superficie del jardín. Todo esto para crear el medio de cultivo óptimo e ideal para el desarrollo de la planta a largo plazo en las mejores condiciones posibles. Una vez que tenemos definido ese sistema vegetal, cuando estamos hablando de exterior, luego veremos cómo se aborda ese análisis de condicionantes climáticos o microclimáticos, pero cuando estamos hablando de espacios interiores es importante definir un sistema de alumbrado auxiliar de apoyo para garantizar el desarrollo de ese cultivo. Y además, ser consciente de que en función de la altura de instalación del sistema, desde la fase de proyecto será importante definir los sistemas de acceso para facilitar ese mantenimiento posterior. Seguimos avanzando ya, estrechando el enfoque a lo que sería el desarrollo de la documentación técnica del proyecto, ¿no? Que principalmente va a estar compuesta por la definición de la estructura auxiliar, la definición de la modulación del sistema, la definición del sistema de riego, del sistema de control, de esos sistemas de acceso que hemos comentado y finalmente el diseño paisajístico con la elección y selección de especies adecuada a cada caso para poder llevar a cabo una plantación que cumpla todos esos objetivos que hablábamos al principio, ¿no? de obtener ese impacto a nivel de mejora de biodiversidad y demás, ¿no? Os muestro en esta diapositiva una serie de aspectos técnicos y de prestaciones que es importante que reviséis y comparéis entre las diferentes opciones con las que trabajéis. A la hora de plantear el diseño de una solución constructiva de fachada jardinada, a la hora de desarrollar un jardín vertical, tenemos que tener en cuenta los requerimientos técnicos al sistema elegido, saber qué peso tiene, cuáles son sus dimensiones, cuáles son sus espesores, con qué tipo de cultivo trabaja, es decir, si un cultivo sobre sustrato orgánico, si sobre sustrato inorgánico, o una hidroponía con espumas o cualquier otro tipo de cultivo, sobre todo teniendo presente que lo más importante va a ser garantizar la aireación del sistema radicular como garantía de vida a largo plazo de la planta, conocer y comparar cómo cada sistema define y resuelve el reparto y la distribución del riego y también tener un poco idea del
del consumo hídrico total, la clasificación y reacción al fuego, que cada vez es un aspecto mucho más importante. En nuestro caso, el sistema fitotextil cuenta con una calificación BS2 de 0, la resistencia mecánica a tracción, a desgarro, en general todos aquellos parámetros que incidan en la durabilidad de la solución constructiva elegida. Nos encontramos en un momento actual en el que, ante la ausencia de una normativa técnica que permita una regulación clara de cómo abordar el diseño de este tipo de soluciones, depende de cada técnico, de cada profesional, establecer las prestaciones mínimas que requerimos para implantar un sistema de jardín vertical, ¿no? Entonces, es importante que tengamos claro cuáles son esas prestaciones, porque por lo general, y lo que nos encontramos en el día a día, es que hay bastante desconocimiento al respecto, ¿no? Sobre todo conocer qué cargas máximas soporta cada sistema, cuáles son las garantías ofertadas por el fabricante, las densidades de plantación y tamaños de plantación empleados. Eso va a influir en el periodo de cubrición de cada proyecto, ¿no? Hay sistemas que cuentan con una cubrición de 24 plantas con un calibre de 4 o 5 centímetros de tamaño de alveolo, y esto va a requerir de 3 a 6 meses para lograr una cubrición adecuada, ¿no? Durante esos 6 meses vamos a estar viendo pues, el elemento de sustrato a la vista, que puede generar a lo mejor confusión o no cumplir las expectativas de diseño paisajístico que se plantean a la hora de abordar la propuesta, ¿no? También conocer las tasas de marras y de reposición, conocer la complejidad de montaje y de mantenimiento de cada sistema. De manera general, los proyectos van a requerir de una serie de acometidas que podemos resumir en el punto de suministro de agua, habitualmente con una presión de suministro mínima de 1,5 atmósferas, alimentación eléctrica para poder conectar los dispositivos y los elementos de esa ingeniería auxiliar que comentábamos antes, un punto de conexión a desagüe para poder evacuar esa escorrentía residual después de los riegos que se llevan a cabo, y un espacio donde poder ubicar los componentes de la ingeniería auxiliar que comentábamos, ¿no? Que cuando estamos hablando de sistemas de riego, la solución perdida podrá ser resuelto en un pequeño armario de 1 metro por 1 metro, con un fondo de 35 o 50 centímetros, pero en aquellos proyectos donde por su superficie total o por su complejidad sea necesario establecer un esquema de riego de circuito cerrado, pues tendremos que ubicar un local técnico de al menos 4 o 5 metros cuadrados donde poder ubicar los depósitos y el resto de componentes, ¿no? Aparte de, como os decía, para los espacios interiores, pues contar con un sistema de alumbrado auxiliar que garantice pues, las características necesarias para el correcto desarrollo de la vegetación. Ya avanzando en ese apartado que os comentaba del diseño de la estructura auxiliar, en la fase de proyecto pues necesitaremos definir la distribución de barras requerida para adaptar a las fachadas y los planos que queramos cubrir, ¿no? Habitualmente pues será una serie de perfiles verticales o una retícula de perfiles que nos permita adosar y conectar el sistema modular. Esa perfilería auxiliar se puede resolver de numerosas formas, bien mediante tubo cuadrado, bien mediante omega, bien mediante perfiles en Z. Es una solución que podremos adaptar de manera casi independiente del sistema constructivo elegido, y puede ser incluso ejecutado por otro contratista dentro de la obra. Dentro del apartado de diseño de esa estructura auxiliar también será importante definir el sistema de drenaje, el posicionamiento de los canalones y los elementos de recogida de agua. Aquí pueden ser canalones de chapa, de acero galvanizado, de aluminio, canalones ejecutados in situ para resolver esa recogida del agua. Y la disposición de los módulos del sistema, ¿no? En nuestro caso, cuando trabajamos con un sistema fitotextil, pues vamos a requerir una distribución de barras verticales a cada metro, sobre las que vamos a conectar los perfiles de conexión que veis aquí, que nos van a permitir envainar los módulos y que van a garantizar que podamos cubrir toda la superficie, como veis aquí en este plano de modulación del sistema, en el que identificamos pues, la tipología de módulos necesarios para cada caso, ¿no? Este es un ejemplo de un proyecto real en el que se provee de este plano de modulación para facilitar la puesta en obra y el trabajo de la empresa instaladora. En función, como decía, del esquema de riego elegido, podemos distinguir entre un esquema de riego a solución perdida, que es el que habitualmente se puede emplear para la mayoría de instalaciones de 0 a 150 metros cuadrados, en el que vamos a requerir de un armario técnico que facilita el suministro de agua al jardín y un canalón en la base del mismo que se conecta a desagüe, y para aquellas actuaciones donde o bien
tengamos posibilidad de conectar a desagüe, o bien haya un enfoque con mayor responsabilidad medioambiental o en el que queremos limitar el consumo de agua, o bueno, o porque el proyecto está definido así, y se haga un esquema de riego en circuito cerrado, necesitaremos ubicar esos componentes de depósito en un local que quede conectado con la zona del jardín vertical y una vez recogido la base a través de ese canal que comentábamos antes, ese agua se reconduzca directamente otra vez a los depósitos. Entonces tenemos que tener presente que esa recogida hay que poder hacerla en condiciones de gravedad adecuadas y bueno, que quede bien conectado mediante tuberías de conexión de desagüe. Una vez definida la estructura, la modulación, el esquema de riego, las soluciones habitualmente que se emplean, pues un reparto de distribución de tuberías con goteros agrupadas por sectores que nos van a permitir dar respuesta de manera personalizada a cada orientación en función de la altura de instalación de cada uno de esos sectores, teniendo siempre presente que vamos a tener una acumulación de humedad a lo largo del plano de la fachada, con lo cual se va a establecer un gradiente de humedad, de manera que en los tercios inferiores de los jardines siempre vamos a tener unos niveles de humedad más altos que tendremos que ir equilibrando con ciclos de riego más cortos y poder ir emparejando así pues una distribución más homogénea de esos niveles de humedad, ¿no?, dentro del sistema elegido. Aquí os incluyo un esquema de principio de ese armario con el árbol de electroválvulas necesario, con el esquema del controlador al que se le han añadido una serie de sondas de humedad, de sustrato y de temperatura que nos permiten tener una información en tiempo real de lo que estaba pasando en el plano del jardín vertical. De esta forma, pues conseguimos hacer una gestión mucho más eficiente del mantenimiento y reducir también pues, la tasa de marras a lo largo del año. Esos sistemas de automatización y control, por lo general, huiremos de los sistemas de control básico de relojes de encendido apagado que se utilizan en jardinería doméstica y partiremos siempre, recomendamos emplear pues, consolas o programadores conectados a corriente que nos permitan al menos tener lectura del caudal y que nos permiten monitorizar el aspecto más crítico en el funcionamiento de un jardín vertical, ¿no?, que es el suministro de agua. Este tipo de programadores tienen un coste medio y cuando estamos hablando de sistemas de mayor complejidad o mayor relevancia, podemos ya saltar a programadores tipo SCADA que pueden incorporar estaciones meteorológicas, diferentes sondas de todos los tipos para monitorizar humedad de sustrato, conductividad de sustrato, temperatura exterior, también temperatura del sustrato, la conductividad y el pH del riego. Y al final estos sí van a tener un coste más alto y una complejidad mayor de instalación, pero bueno, simplemente para que sepáis que en función de las características de cada caso podremos dar respuesta de una manera o de otra. En los casos de sistemas avanzados, pues vamos a tener esa posibilidad de monitorizar los niveles de humedad a lo largo del tiempo, ¿no?, y poder detectar posibles errores en el funcionamiento del sistema y al final quedan resueltos mediante un armario técnico que queda instalado en la zona del local técnico. En la fase de diseño también abordamos el estudio de las condicionantes climáticos para cada caso. En los proyectos de jardín o de fachada jardinada en exterior, vamos a requerir de realizar un estudio de soleamiento para identificar el comportamiento de las fachadas a lo largo de las diferentes estaciones del año y las diferentes horas del día. Y en aquellos espacios interiores, pues tendremos que llevar a cabo un estudio de iluminación para identificar la distribución que conseguimos con los proyectores de cultivo interior que estén planteados y prescritos de manera acorde a las necesidades del cultivo que vayamos a desarrollar, ¿no? Es importante que tengamos claro que la planta, la captación de la radiación fotosintética activa, la realiza en el espectro de longitudes de onda de 400 a 500 nanómetros y de 600 a 700, lo que sería equivalente a la franja de los azules y de los rojos, mientras que el ojo humano tiene mayor sensibilidad a la radiación en longitudes de onda entre 500 y 600 nanómetros. Con lo cual, una lámpara que queramos utilizar para ser válida en alumbrado ornamental en espacios interiores y que nos sirva para cultivo interior, debe de tener un espectro de longitud de onda muy compensado, como este que veis a la derecha, que son las lámparas especializadas que podemos proporcionar también desde terapia urbana y que ya mediríamos su impacto en densidad de flujo de fotón fotosintético. Tenéis que tener presente que no se mide en luxes. El lux es una medida relativa a la percepción del ojo humano y a la planta realmente no le dice nada. A partir de ahí podemos establecer las diferentes soluciones de proyectores y planos de diseño. Cuando tenemos que desarrollar la fase de diseño, pues el análisis de condicionantes para el diseño paisajístico se identifica el clima local, la temperatura,
ese estudio de soleamiento del alumbrado interior que hemos comentado, la exposición a viento, identificar la calidad del agua y la accesibilidad, y elaboramos una propuesta paisajística sobre la superficie de actuación con una preselección de especies que nos va a permitir, después de una serie de ajustes y de prestaciones basadas un poco en la forma de desarrollo y crecimiento de esa planta, pues preparar un plano de plantación que el paisajista, bueno, la empresa instaladora requiere para poder llevar a cabo esa colocación de plantas bolsillo a bolsillo, ¿no? Es importante, bueno, pues tener presente que aquí estamos trabajando con un cultivo sobre sustrato orgánico y que se va a realizar directamente a la plantación durante la fase de ejecución. No utilizamos módulos preplantados, por lo cual la velocidad de puesta en obra es bastante ágil. Y de manera general, a la hora de abordar, ahora que hemos visto todos los aspectos que se desarrollan para definir técnicamente de una manera completa y adecuada los requisitos desde el punto de vista técnico de este tipo de soluciones, tener presente que nuestra solución está presente, para la redundancia, que estoy pidiendo un poco con el presente. Nuestro sistema está en el generador de precios de CIPE, podéis acceder online a través de su página web, y en el apartado de ajardinamientos verticales encontráis un apartado donde se establecen las partidas que podéis establecer para incorporar en la medición y la memoria técnica del proyecto, ¿no? Identificando la subestructura, soporte y la vegetación, el riego, los remates y los trabajos de supervisión que corresponderían a los trabajos de mantenimiento posterior, que siempre es conveniente incorporar un periodo posterior a la instalación. Además, también está presente nuestro sistema y diferentes opciones en la base de precios de paisajismo, que es una base de precios bastante empleada por la administración pública. Visto el apartado de diseño, pues abordamos lo que sería la ejecución, ¿no? Cuando estamos hablando de instalación, es importante que tengamos presente que en esa fase de ejecución vamos a tener que coordinar diferentes agentes para evitar problemas de solape y tener muy presente que estamos trabajando con elementos vivos, como son las plantas, de manera que una vez que tengamos listo y certificado el comportamiento adecuado del sistema constructivo, es cuando podremos proceder a suministrar la planta. Tened en cuenta que si tenemos algún problema o retraso en obra y nos vemos de repente con 2.000, 3.000 plantas acopiadas en obra, pues hay que ver la manera en la que se mantiene y se preserva en adecuadas condiciones esa vegetación, ¿no? Siempre, en la medida de lo posible, es interesante que podamos adecuarnos al periodo de plantación y que hagamos esa planificación de suministro con los proveedores. Pero bueno, esto es un poco más algo habitual en la fase de ejecución, y siempre teniendo presente que a la finalización de los trabajos vamos a tener que llevar a cabo una serie de pruebas finales de servicio y de control de calidad para garantizar pues, que tanto las válvulas abren correctamente, que el acceso y la monitorización se puede llevar a cabo en condiciones adecuadas, y que bueno, tenemos una gestión del sistema en línea con lo que se ha previsto en la fase de diseño. Siempre será importante tener presente la disponibilidad de paramento y la disponibilidad de acometidas para poder establecer un poco esa labor de ejecución de los pasos que vamos a ir viendo poco a poco, y sobre todo los niveles de iluminación que hemos ido comentando ya en la fase de diseño. Esa estructura, una vez que está definida y suministrada por la empresa instaladora o por otra, realmente puede ser un elemento que se contrate aparte y que quede coordinado con la instalación del sistema modular elegido. Se va a fijar al paramento mediante un atornillado o acorde a las condiciones de fijación del paramento soporte. Vamos a instalar el canon en la base, y a partir de ahí, como decía, cuando tengamos paramentos que sean irregulares o que tengan que incorporarse e integrarse con otras soluciones de fachada ventilada, pues posiblemente tengamos que ir a una instalación por angulares que nos permita crear una cámara ventilada donde alojar un aislamiento térmico, y sobre ella pues realizar la instalación de los módulos. Algunas imágenes de obras en fase de ejecución donde veis un poco esa estructura auxiliar que llega acopiada a obra para poder realizar su fijación sobre el paramento de fachada. En los sistemas constructivos actuales, bueno, pues ya estamos trabajando con una perfilería que únicamente requiere una distribución de perfiles verticales sobre los que posteriormente se instala los módulos. Aquí veis los perfiles carril, las cajas de acopio con los módulos para proceder posteriormente a su instalación. El paso a paso, pues lo vemos aquí en esta diapositiva, ¿no? Sobre la perfilería vertical se atornilla esos perfiles carril de conexión. Como veis aquí, van atornillados a los perfiles tubulares que van fijados sobre el paramento. Este perfil tubular puede ser en ocasiones un angular y una T, como el sistema constructivo habitual de fachada ventilada, o una omega, o un perfil en C,
ya puede variar, ¿no? Dependiendo de la configuración de la solución constructiva. Y finalmente, sobre ese perfil carril se envaina el módulo a través de ese carril y nos permite obtener una cubrición completa de la superficie que vamos a jardinar para proceder al atornillado en la junta vertical entre módulos, que nos va a garantizar pues, una fijación a nivel de estabilidad mecánica adecuada para el funcionamiento del sistema. Y veis una imagen de ese proceso, esa fase de ejecución en el que tenemos ya instalados los módulos atornillados en las juntas verticales y directamente colocados a lo largo de toda la superficie. Sobre esos módulos se disponen las líneas de riego, que como decía son tuberías con goteros pinchados, goteros autocompensantes y antidrenantes que nos van a garantizar un reparto adecuado de la distribución de agua y que se van a ejecutar in situ. Conectado con el esquema de riego que se haya elegido, que ya hemos visto en la fase de diseño, pues vamos a tener ya la instalación de riego totalmente lista. Aquí hay algunas imágenes del armario técnico para solución perdida o a la derecha, o un local técnico de un circuito cerrado de riego, ¿no? En el que vemos los depósitos de acumulación, el depósito de decantación, la árbol de electroválvula, la bomba que va a ser necesario para poder obtener esa presión de bombeo. A veces esos depósitos, bueno, pues alcanzan un volumen importante para poder acumular el agua necesaria de recogida de las correntías del jardín vertical, ¿no? Que nos va a permitir pues, reducir notablemente pues, el consumo total de agua. Con ese medio de cultivo totalmente listo y utilizando los planos de diseño de plantación que se han facilitado, pues la empresa instaladora puede proceder a llevar a cabo la colocación de la planta bolsillo a bolsillo, atendiendo a los planos de plantación y progresivamente pues, se va cubriendo toda la superficie prevista a jardinar. Diferentes actuaciones, bueno, esto muchas veces se tiene que fasear para, como veis en este caso, ¿no? El proyecto de la M30 en Madrid, en el que algunos paños ya están completamente instalados, tanto módulos, riego como planta, y en otros pues se va avanzando con la colocación de módulos, el riego, la vegetación, y veis la presencia del sustrato orgánico y de la fibra de coco para la mejora de esa estabilidad inicial. Y bueno, gracias a ese cultivo sobre el sustrato orgánico y a ese tamaño de planta que utilizamos, podemos ver un poco la progresión, ¿no? En apenas un mes y medio podemos pasar de esta imagen de la izquierda a la de la derecha y ya empezar a identificar pues, el diseño paisajístico planteado y bueno, tener un impacto más directo del resultado final. En esta timelapse vemos un poco el proceso de fijación de la estructura mediante esos angulares sobre fachada, sobre los que se dispone el aislamiento de lana de roca y posteriormente la estructura auxiliar, en la que se irán fijando los módulos uno a uno hasta cubrir toda la superficie, se protegen los canalones y se van colocando las especies vegetales conforme al diseño paisajístico previsto, ¿no? Llegamos entonces ya al último punto, que sería el de mantenimiento y durabilidad. Como hemos estado hablando desde el principio, este tipo de proyectos han de quedar perfectamente definidos desde el punto de vista técnico y debemos de garantizar el acceso para poder llevar a cabo el mantenimiento a largo plazo, ¿no? Que va a tener una incidencia directa en la durabilidad de esas instalaciones. Siempre tener presente que es algo imprescindible cuando trabajamos con soluciones basadas en la naturaleza, que estamos trabajando con sistemas vivos. Y vamos a necesitar un plan de mantenimiento que va a ir, por lo general, incluido desde la fase de proyecto. Tenemos que dejar previsto cómo se van a garantizar los accesos en altura y definir las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que serán llevadas a cabo por las empresas que lleven a cabo ese mantenimiento, ¿no? Lo normal, como os comentaba, es que la empresa puede llevar a cabo un periodo inicial que ya queda cubierto dentro de los presupuestos iniciales y a partir de esa fase inicial, pues el mantenimiento lo lleva a cabo la empresa que se contrate a continuación, puede ser la misma que instala o, bueno, su empresa, o se forma una empresa local. Habitualmente esos elementos de acceso para fachada pues suelen ser pasarelas de mantenimiento, ganchos de fijación, que pueden ser tenidos en cuenta también para la prevención de riesgos laborales, disposición de escalas para trabajos verticales y carriles, o carriles que nos permitan el acceso para trabajos con técnicas alpinas, ¿no? Pintolas de mantenimiento. Esto cuando tenemos que establecer algún tipo de dispositivo. También puede ser necesario que en la fase de diseño preveamos cómo vamos a acceder con una plataforma elevadora, con un brazo articulado, tanto teniendo presente que hay espacio suficiente para poder acceder, como que esos forjados donde vamos a tener que disponer los elementos auxiliares cuentan con la resistencia y la capacidad portante necesaria para poder llevar a cabo ese tipo de trabajo. Algunas imágenes
de lo que me refiero. Eso sería un carril para la realización de trabajos verticales. Veis a la derecha los pates, a la izquierda, perdón, para poder facilitar el acceso en condiciones de seguridad del operario, o una plataforma en la zona superior que nos va a permitir acceder, como veis aquí, con la plataforma abierta, a este carril móvil que se dispone justo debajo de la plataforma para facilitar las labores de mantenimiento mediante técnicas alpinas o el establecimiento de ganchos de seguridad para poder acceder. Aquí tenéis que tener presente que este tipo de fijaciones nos podría provocar daños en la plantación si no establecemos una mención. Esto, por ejemplo, estaba planteado más como una línea de vida, más como un punto de fijación para poder colgar un operario durante sus labores de mantenimiento. Porque la cuerda aquí enganchada puede rozar toda la planta y provocar una serie de marras, ¿no?, en la ejecución. Pero bueno, tenéis que tener presente que por un lado hay que garantizar el acceso para poder llevar a cabo el mantenimiento y también garantizar las condiciones de seguridad. En otras ocasiones, pues lo podremos hacer directamente con un brazo articulado, ¿no? Y ya para finalizar la presentación, pues os muestro ejemplos de algunas instalaciones, como esta de la M30, que por su carácter dimensión, de más de 3.300 metros cuadrados, pues conforma una infraestructura verde urbana de escala metropolitana que impacta a nivel ciudad de una manera bastante evidente. Algunas otras opciones es el aeropuerto de Zurich, en Suiza, o jardines verticales que se diseñan de manera coordinada con elementos de cartelería o mensajes comerciales en entornos urbanos como este al norte de Holanda, en la ciudad de Samanóque, o cuando lo implantamos directamente sobre una superficie de fachada, vemos un poco la creación de un ecosistema completamente de apoyo a la promoción de esa biodiversidad en los entornos urbanos, que al final nos va a ayudar a poder servir de apoyo a todos esos polinizadores, mariposas, pequeñas aves, que son aspectos que, como comentaba al inicio de la presentación, van a ser indicadores que se van a ir monitoreando en esos proyectos de restauración de la naturaleza que se están implantando poco a poco. Otros ejemplos de jardín vertical, en este caso en Alcobendas, en un paseo en el Boulevard Salvador Allende, camino del Museo de Arte Contemporáneo, por la Plaza Levante, en Bilbao, en torno a un elemento de la pared lateral de un frontón de pelota vasca que hay en esa plaza, pues el exterior está cubierto con esta solución de jardinamiento vertical, algunas imágenes más de detalle, o en interior también con instalación de los sistemas de alumbrado de apoyo, o envolviendo una superficie de fachada completa de este edificio en Reino Unido, también instalaciones en interior, en este caso en Cádiz, en unos apartamentos turísticos, proyectos en Londres, donde se pueden combinar diferentes soluciones de revestimiento de fachada, ¿no?, junto con los jardines verticales. No tienen por qué ser solo un paño completo de ajardinamiento vertical, sino que puede formar parte de la paleta de materiales de construcción empleados en el diseño de ese nuevo urbanismo, de esa nueva edificación. Un jardín vertical en una promoción de viviendas en Madrid, sitio de oficina. El sector terciario es un buen receptor de este tipo de soluciones de jardinamiento, como en este caso, que es un centro cívico en Santander, en el que la medianera interior pues, se cubrió con este tapiz vegetal de más de 15 metros de altura. En total son unos 600 metros de jardín vertical que hacen de fondo de paisaje de todas las aulas de uso polivalente de ese centro cívico. Actuaciones en mejora del diseño urbano, en pequeñas placitas en ubicaciones diferentes en Santander, medianeras en Londres, bueno, este de que os enseñaba antes, jardín en unas terrazas de edificios hoteleros. Y bueno, gracias a esa flexibilidad que os comentaba, y ya con esto vamos acabando, pues podemos adaptar también soluciones a diferentes configuraciones para poder obtener este tipo de instalaciones tipo lianas o tipo cilíndricas, ¿no? Pues, ajardinamientos en las fachadas de edificios hoteleros. Y bueno, ya para finalizar, pues estas imágenes de la M30 en el proceso de ejecución. Y con esto sería todo lo que os quería comentar. Ahí tenéis mi correo, fernando@terapiaurbana.es, si estáis trabajando en proyectos donde necesitéis estudiar la implantación de este tipo de soluciones o poner en valor el impacto que se persigue de cara a alinearse con proyectos que se orientan a establecer una mejora de esas condiciones climáticas y la mejora del diseño urbano frente al cambio climático, ¿no?
de ese diseño urbano resiliente del que hablábamos al principio de la presentación, pues encantado de poder hablar con vosotros y ayudaros en lo que necesitéis. Por mi parte, sería todo, Aurora. Muy bien, nada, muchísimas gracias, Fernando. Ahora entra el turno de vuestro, si queréis hacer alguna pregunta. Eh, Aquí hay algunas ya en el chat, pero si queréis podéis coger el micrófono, solicitar hablar y nada, y podéis preguntarle directamente. Hay una pregunta por aquí que hace Isidoro Pérez que dice que si son las normas tecnológicas de jardinería las únicas normas técnicas existentes actualmente en España. Es Sí, una pregunta general. sí, es interesante porque realmente hay unas normas tecnológicas de jardinería vertical que dan unas pautas muy generalistas, pero no hay una regulación técnica muy detallada. De hecho, no están ni considerados este tipo de soluciones en el Código Técnico de la Edificación, con lo cual los requerimientos técnicos pues, van a estar siempre basados en las recomendaciones que faciliten los fabricantes y el conocimiento y la experiencia un poco que se lleva a cabo o sea, obtenido en los proyectos que se llevan a cabo. De hecho, desde ASECV, que tú mencionabas antes, una asociación de empresas de cubierta verde y fachada verde de nivel nacional, de la que formamos parte, pues estamos en contacto a través de la Federación Europea de Asociaciones de Fachada Verde y Cubierta Verde para poder ir implantando e implementando este tipo de regulaciones, estableciendo unas guías técnicas de apoyo al desarrollo del proyecto, pero es verdad que hay bastante una carestía o ausencia de una regulación técnica clara que permita a los redactores de proyectos y a los técnicos municipales pues establecer un marco comparativo al que ceñirse o al que reclamar las prestaciones. Por eso la ponencia la enfocaba mucho en establecer una caracterización lo más detallada posible de las prestaciones que tenemos que tener consciente que son necesarias a la hora de poder prescribir y diseñar este tipo de soluciones. Así que, bueno, no sé si te contesto, realmente puedes contactar con ASICV también, donde estamos trabajando de manera más específica en el ámbito de fachada jardinada y ver un poco las regulaciones que puedan ir surgiendo a lo largo del tiempo. También comenta Alicia el Eso. tipo de sustrato que se usa. Nosotros trabajamos en nuestra tipología de sistema, que es un sistema sobre el sustrato orgánico. Se utiliza el mismo sustrato de tierra vegetal que trae la planta en el contenedor, en el que se suministra en obra, y se mejora con fibra de coco para garantizar una mejor aireación a lo largo del tiempo y una mayor estabilidad y evitar un poco pues, la plastificación y la consolidación a largo plazo. Pero bueno, a partir del primer año, segundo año, en las tareas de mantenimiento, pues sí es conveniente revisar aquellos bolsillos que puedan haber sufrido una mayor pérdida de sustrato de lavado, pues que se aporte, porque el sistema está diseñado para funcionar con un aporte de sustrato en los bolsillos, que por un lado le da estabilidad y fijación mecánica a la raíz de la planta y por otro actúa como acumulación de elementos de reserva de agua, ¿no? Tanto para esa gestión de lluvias torrenciales o de ser un elemento de seguridad frente a un corte accidental de suministro, pues son aspectos en los que ese sustrato puede marcar la diferencia entre un jardín que se te vaya por completo a un jardín que te pueda aguantar bien una semana sin riego. Hay otro que ya pregunta también que en relación a, lo pregunta Telefora Fernández, en relación con el tipo de sustrato, ¿qué composición sería conveniente? Sí, Ya lo bueno, es has lo comentado. que he ido comentando. Al final no estamos tan definiendo un sustrato de manera tan específica como si se haría, por ejemplo, en cubierta verde, donde la presencia de sustrato es mucho más importante. Claro, Aquí, porque en este caso, Fernando, las plantas es más bien, el sustrato es un poco de estabilidad, como has dicho, porque es más bien un cultivo hidropónico, ¿no? no es hidroponía pura porque nosotros trabajamos, la planta va enraizada en sustrato orgánico. De hecho, a veces llamamos semihidroponía porque a la larga sí aportamos fertilizante, que esto lo comentaba en la siguiente pregunta. En un caso de sistema de riego con recirculación, al usar fertilización, si se debe instalar algún tipo de filtro o sistema que reduzca el contenido en sales o nutrientes. Nosotros planteamos un aporte muy reducido porque no, en jardinería vertical no nos interesa que el desarrollo de la planta sea tan potente como en un cultivo agrícola que se haría en invernadero, ¿no? Donde se busca potenciar la producción hortícola al máximo y tú quieres que la planta vaya hasta los ojos de nutrientes y demás.
Aquí queremos que la planta esté saludable, que pueda garantizar su funcionamiento para proveer esos servicios ecosistémicos de regulación medioambiental y de apoyo a la biodiversidad, pero no queremos que aquello de repente se convierta en un vergel que florezca, se desarrolle y genere un gasto excesivo en costes de mantenimiento, con lo cual hay que establecer ese equilibrio, ¿no? Ya el diseño del sistema de fertirriego y de recirculación pues ya lleva una definición técnica un poquito más detallada que por el tiempo disponible hoy de la presentación tampoco me he parado ahí porque si no, no iba a poder cubrir todo lo que quería comentar, ¿no? Pero sí, en circulación se instalan filtros, se controla el pH y la conductividad mediante el sistema de monitorización y vamos controlando que no vayamos a perjudicar por un exceso de salinidad pues, ese cultivo sobre el sustrato. De hecho, se mantiene con una dosificación muy baja. Noelia también comenta que para lugares fríos con heladas y nevadas puede mantener estos sistemas sin que su mantenimiento suponga una renovación total. Bueno, se conocen ejemplos. Sí, nosotros hacemos proyectos por muchos países en los que tenemos que enfrentar condiciones de frío con heladas. No lo he incorporado, pero precisamente hace un par de días he estado en Andorra donde esta era una de las cuestiones que presentábamos, ¿no? En el periodo invernal y con temperaturas bajo cero, pues la plantación se va a detener, va a entrar en fase de hibernación, se va a cubrir el jardín de nieve, pero una vez que esa nieve se deshaga, la planta retoma su evolución y desarrollo. La única precaución que hay que tener es a la hora de diseñar el sistema de riego, pues establecer unas válvulas de vaciado para evitar la presencia de agua dentro del sector de riego, de los sectores de riego que puedan provocar problemas tanto en tuberías como componentes de esa ingeniería auxiliar que comentábamos. Pero por lo demás, no, el sistema al final ha demostrado su capacidad de poder sobrellevar y funcionar y tener un comportamiento bueno en condiciones de nieve, condiciones de temperaturas de alta montaña y demás. Con Hay un otra. luxómetro, con un luxómetro convencional, Juan Miguel, podría saber si estoy en el óptimo de necesidad de iluminación de luz vertical. Realmente el luxómetro te va a hablar de luxes, como comentábamos, y el lux es una medida relativa a la percepción del ojo humano, por lo cual el lux te habla de la radiación que tenga esa lámpara en la franja de los 400 a los 500 nanómetros, que es la franja de los verdes. Ahí realmente la planta ni se entera, porque por mucha radiación que tengas el luxe, igual a la planta no le está llegando nada. Necesitarías bien un, un, un bueno, un luxómetro no un luxómetro, es un medidor de radiación par, que son, no me sale ahora el nombre, pero bueno, radiación activa fotosintética, que es la radiación que estamos midiendo. De hecho, se mide en ppfds, que es densidad de flujo de fotosintético. Entonces, no recuerdo que no me tiene un nombre, pero bueno, son medidores de radiación par, si lo quieres buscar, y eso es lo que te daría una medida específica en las longitudes que ya tienen una longitud de onda donde la fotosíntesis se puede llevar a cabo y la activación de la clorofila y la vegetación puede captar y hacer un aprovechamiento razonable de esa radiación. ¿Vale? Necesitaría un medidor de radiación par. Muy bien. No sé si Pues, con esto cubrimos ¿alguna las dudas. De todas pregunta maneras, más? tenéis ahí el contacto, fernando@terapiaurbana.es. Estoy a vuestra disposición para ayudaros con los proyectos en los que estéis trabajando o en las instalaciones o consultas o inquietudes diversas que puedan surgir. Nada, si no hay nada más, ¿alguna pregunta más? Muy interesante, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. gracias a vosotros por la atención y vuestro tiempo y nada, estamos a vuestra disposición para lo que sea necesario. Muy bien, pues entonces damos finalizada la jornada por hoy. Así que Vale. nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias, Fernando. Ha Venga, a ti, sido un Aurora. placer. Venga, Venga, igualmente. hasta Gracias luego a a todos y todos. a todas. Hasta luego.